Aquí me gustaría empezar, así un poco a nivel general, ver un poquito hacia atrás. Creo que, si no recuerdo mal, esto empezó un poquito como en la versión 16, si no me equivoco mal, ¿vale? Si me tienes que corregir, corríjame, porque a lo mejor en alguna versión bailo. Digamos, me gustaría hablar de este cambio, porque no es un cambio esto de Angular moderno que digo ahora, sino que no ha sido un cambio de ahora, sino que ha sido de hace muchas versiones. Digamos, yo diría que empezó en el 16 y que ha ido, digamos, migrando poquito a poco, muy poquito a poco, ha ido metido los Signal, los Control Flow, el ZoneLS, Signal Phone, etcétera. Y digamos que ha ido avanzando, digamos, hacia un modelo un poco más reactivo, ¿no? Que yo muchas veces digo que Angular se ha reactivado un poquito, entre comillas. ¿Tú cómo ves, digamos, este cambio que ha tenido Angular en estas últimas versiones? Es decir, ¿vamos como escalando? ¿Vamos a mejor? ¿Cómo lo ves tú? Sí, el término preciso ahí yo creo que sería estabilizándose, que es lo que ha sucedido con el ecosistema este de la arquitectura de señales basados en los signals, que por cierto, si usan Vue o si usan Solid o alguno de estos otros frameworks que ya están incorporando desde hace un buen tiempo signals, se darán cuenta de que algo está sucediendo ahí en el ecosistema como tal de los frameworks de JavaScript, incluso el comité técnico número 39, no sé, 38, 37, etcétera, pero bueno, el 39 específicamente de ECMA, que allá en Europa es la entidad que se encarga de las normativas, de estándares, etcétera. Ese comité técnico en específico se trata de la estandarización del ECMAScript, que es lo que hay por detrás de JavaScript Sí. como lenguaje que viene siendo utilizado y procesado del lado de los navegadores. Entonces, actualmente yo creo que hace como 10 días, bueno, estamos grabando ahora a finales de febrero, esto saldrá en algún punto marzo, abril, mayo, etcétera, pero en febrero 17 creo que fue, se lanzó la especificación de lo que viene siendo el ECMAScript 2026. ¿Qué significa esto para los desarrolladores de software, de aplicaciones web, específicamente de aplicaciones web que utilizan ampliamente JavaScript y en este caso Angular, que todavía Signals no está siendo parte de esa especificación como tal, no está normalizada. Actualmente usaríamos Signals a través de polyfills en caso de que utilicemos algún sistema basado en JavaScript que no utilice la arquitectura de señales o empleemos a través del sistema como tal que provee el framework subyacente a la aplicación que nosotros estemos trabajando. Synapse es algo que ha cambiado la manera de escribir aplicaciones en Angular. Y antes de entrar me gustaría tocar ese otro término que mencionaste, que es el término de versiones. Mencionaste la versión 16, que sí que es cuando se introdujo Signals dentro del framework de Angular, pero no de la manera estable que estamos ahora mismo acostumbrados a lidiar con todo esto, sino de otra forma. A diferencia de el equipo, sí, de las aplicaciones dentro del monorepositorio de Google, deben ser, según tengo entendido, más de 2.500 aplicaciones que utilizan Angular allá dentro de la compañía. Ellos están utilizando, a diferencia de nosotros que utilizamos en framework versionadamente, ellos emplean Angular directamente de la rama principal. Y ojo, no es la rama principal que ustedes ven en el repositorio de GitHub, sino es en el monorepositorio que ellos tienen. Lo que tenemos en GitHub es un mirror que está actualizándose frecuentemente, posiblemente varias veces al día, en dependencia de cuál sea ese umbral, esa latencia que ellos tengan contra el repositorio interno. Y eso significa que nosotros tenemos lo que viene siendo como un control de riesgos, asimilando Angular, procesando Angular desde nuestras empresas, desde nuestros proyectos independientes, de una manera limitada al sistema de versión semántico, que viene siendo en inglés como el Semantic Versioning System, que tiene 3 dígitos. El primero corresponde a la versión mayor, que en el caso de Angular
ocurre ese lanzamiento que es relevante para todos nosotros. En mayo del 2026, dentro de unos pocos meses, se va a lanzar la versión mayor número 22, que corresponde al primer dígito. El segundo dígito es la versión menor, donde no van a ocurrir cambios que rompan, cambios sísmicos que hagan que tu aplicación no funcione si la llevas a esa versión en específico. Por ejemplo, cuando pasas de la 22.0 a la 22.1, debería ser bastante fluido y no tener que utilizar las esquemáticas que ellos proponen y cambios, modificaciones dentro de la base de código que sean compatibles con ese rompimiento entre una versión mayor y la otra. Y lo último son los patches, los workarounds, las vulnerabilidades que vienen siendo solucionadas. Sí, y el minuto 1 ese que último suele dígito. pasar. Exactamente. Sí, como los videojuegos, Y ¿no? eso, Que sacan el ocurre parche del día 1. Sí, no, sí, claro, obviamente. Pero claro, por eso digo, tú ves que, además me ha gustado mucho la palabra que has dicho, porque yo he dicho mejorar, pero yo diría estabilizar. Porque claro, tenemos que tener una cosa en cuenta, y es que Angular tiene años, que parece que no, pero ya tiene años. Entonces, claro, que luego lo trataremos en detalle con el tema del Zoneless, pero claro, una cosa que ha tenido, y yo creo que va un poco por donde ha ido todos estos cambios, es un poco el tema del Zone.js, ¿no? El Zone.js, que claro, yo creo que ha sido como una mochila para la gente de Angular. Claro, en esa época a lo mejor lo necesitaban y yo creo que llegaron a un punto que a mí me gustaría ver esa reunión de, oye, tenemos el Zone.js, tenemos que quitarlo ya. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, es lo que tú decías, en la 16 salió los Signal, pero no salió los Signal, digamos, como lo conocemos hoy en día. Además, yo una cosa que comenté en su día es, además creo que lo tengo por ahí en algún vídeo, es que tú puedes hacer ahora mismo una aplicación, puedes usar Signal o no. Es decir, sí, obviamente es mejor por tema de rendimiento, pero es decir, no era como necesario. Es decir, era como, yo lo decía mucho que era un buen movimiento de marketing, ¿no? Era como mira, fíjate, Angular parece que ha inventado algo nuevo, ¿no? Que son los Signal. Entonces, claro, pero ahora realmente hace poco, o estas últimas versiones, me he dado cuenta de que realmente esto va por un camino. Es decir, ellos han dicho, en la 16 vamos a sacar los Signal, vamos a empezar, y lo vamos a ir mejorando. Y luego vamos a ir sacando, pues yo qué sé, bueno, hemos dicho lo del Standalone, el Control Flow, los Signal 4, que ahora salió hace poco, lo del Zoneless, que yo creo que ha sido ahí el punto clave de decir, hey, ahora sí sirven los Signal, ahora sí vais a utilizar los Signal para bien, ¿no? Entonces, por eso decía que ha tenido como un camino, porque podemos pensar que de la versión 16 a la 17 ha pegado un cambio brutal, pero es que este cambio ha sido muy palatino. Es decir, han ido siempre añadiendo cositas. Y está dividido completamente claro, en fases. Es como exacto, generalmente y eso me parece se alucinante. clasifica el... Exacto, y si estamos recibiendo características nuevas que se introducen en el framework, normalmente no llegan ya estables. Transitan por un ciclo de vida que generalmente se pueden clasificar en 5 fases. La primera fase, que como mencionabas anteriormente con la versión 16, Signal no llega ya de golpe, Signal llega como experimental, como una fase en la que pueden ocurrir cambios a nivel superficial que nos afecten a nosotros desde el punto de vista de la experiencia como desarrolladores. Y lo mismo que ha sucedido con Signal Forms ahora recientemente, como ocurre con el concepto de recursos para manejar datos de forma asincrónica, que todavía está expuesto a que el equipo de Angular cambie la superficie de las APIs. No quiere decir que el cambio sea drástico, pero sí el cambio te puede romper una serie de elementos que ya tienes ya en tu código fuente. Exacto. Después de eso viene la vista previa para los desarrolladores y las desarrolladoras, que viene siendo el Developer Preview famoso, que ya te indica que está lo suficientemente maduro ese feature, esa característica, como para que lo empieces no a considerar de manera teórica o hacer pruebas de concepto, etcétera, pero sí para que lo empieces a considerar de una manera seria en las aplicaciones
fundamentalmente aplicaciones empresariales o aplicaciones que ya están ya en producción, que tienen una buena base de usuario por detrás y pueden ser afectados por cualquier movimiento que ocurra en estas APIs. Y en la vista previa ya te indica ya de que, como lo estás viendo, es prácticamente exacto de cómo va a lucir una vez que salte a la siguiente fase, que es la fase de la estabilización, a la cual llegó Signals, creo que fue en la versión 19 o la versión 20, no en todo su esplendor porque el framework todavía no está 100% Sí, y pueden sacar ahí cosas nuevas. junto con toda la arquitectura reactiva, etcétera. Todavía está dependiente con RxJS en algunos puntos, en dependencia también de cuál versión estés utilizando, cuánto estés utilizando de lo nuevo y de lo viejo que nosotros estamos agarrando desde antes de la versión 17, que fue cuando le pusieron el logotipo nuevo a Angular, de cuando Angular se marketeó como que era el proceso de renacimiento, que trajo las vistas diferidas, control de flujo nuevo, todo ese sistema que cambió la manera de escribir aplicaciones en Angular para bien, porque si antes nosotros teníamos que estar examinando el código la documentación para hacer cambios en el código fuente de nuestras aplicaciones bastante a menudo, imagínate tú a alguien que viniera nuevo a nuestros equipos y tener que explicarle todas estas directivas estructurales, el tema de los decoradores para trabajar con input, outputs, la API basta que tenía RxJS para manejar los observables, para manejar ese tipo de suscripciones que nosotros teníamos, que acarreaba una serie de complejidades que eran, desde el punto de vista cuando uno lo mira ahora en el presente, fueron decisiones técnicas que tomó el equipo en su momento, pero ahora mismo uno lo ve como que era demasiada cantidad de código y complejidad por gusto. Sin embargo, ahora con Signals tenemos una muy buena opción. Claro. Etcétera. Y las otras dos, si a lo mejor estás haciendo el cálculo y te preguntas, bueno, ¿por qué 5 fases que viene después de experimentar, developer preview y estabilización de una característica? Lo que viene es el proceso de obsolescencia, que es lo que le está ocurriendo ahora a animaciones, si el paquete de animaciones facilitado por JavaScript dentro del framework, que está en el proceso ese de deprecation, de obsolescencia, y finalmente el proceso final, que una vez que toques en un punto donde te digan que ya tú estás retirado ya es para siempre. No he visto una característica completamente retirada que regresa al framework a partir de ese punto hipotético de no retorno.